Dosis de ciencia. Hoy, y los globos no hicieron el milagro. Bienvenidos a otra dosis de ciencia con el profe Mario Vázquez, quien siempre nos acompaña en este espacio por la emisora cultural Universidad de Antioquia. Profe, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Contento de estar otra semana más aquí en nuestras dosis. Bueno, yo realmente muy perdida aquí en estos segundos que me regala usted para adivinar el tema que nos convoca en esta dosis de ciencia. Los globos no hicieron el milagro. Muy complicado, profe Mario Vázquez. Bueno, pero en el fondo vas a ver que cuando te cuente la historia... Ah, pues claro, ya está bien. Se espera que tenga algo que ver, ¿cierto? Que la cosa va de globos, por lo pronto, sí. Y de que no hicieron un milagro, efectivamente. Bueno, sería? porque, digamos, tiene que ver con algo que es una noticia que es lamentable, porque cuando uno no hubo un milagro, entonces hubo algo que no funcionó. Y con el tiempo, bueno, no deja de llamar mucho la atención, pero es algo que sucedió hace no mucho tiempo, en el año 2008, en Brasil, donde por lo pronto era una situación muy pintoresca, de las cuales han quedado muchos registros, y esto sucedió con un sacerdote, por eso estaba mezclando la palabra milagros. Un sacerdote, dirás tú que tiene que ver un sacerdote con globos, por lo pronto. Entonces, en esa combinación. Me imagino un sacerdote en un globo por allá arriba tirando agua bendita. Casi le acertaste. Porque efectivamente se trataba de un sacerdote que se montaba en globos, nótese el plural, porque él era una forma de llamar la atención, obviamente. Porque, un sacerdote arriba de un globo llamaría la atención, como si nosotros vamos arriba de un globo, pero cuando digo que es plural, era porque se amarraba a muchos globos. ¿Te acuerdas que hemos hablado de situaciones como la película Up? Sí. Que se ve la casita con muchos globos. Bueno, esto lo hacía un señor de verdad, tomaba muchos globos, se amarraba y salía. Ah, no me lo imagino en la canastica. No, sino que era como un acondicionado, como un lugar para sentarse, amarrado a muchos globos de helio, de estos globos pequeños, pero muchos. Sí. Y eso, si tomas muchos globos, seguramente cuando festejas tu cumpleaños, que haces muchos de esos globos, te amarras a él. Uno piensa, no, porque si pongo muchos de esos, el niño se va a ir al techo. Es lo que hacía el sacerdote, ponía muchos globos intencionalmente para elevarse. Él se menciona que, no sé si es real, pero se menciona que era paracaidista, por ejemplo. O sea, no le daban miedo a las alturas, por lo pronto. Y tú te preguntarás qué hace un... ¿Para qué hacía esto? ¿Cuál era el objetivo? Además, ¿qué altura alcanzaba? Exacto, todas esas cosas. El sacerdote se llamaba Adelir Antonio de Carli, y él tenía su labor de pastoral, digamos, en una localidad al sur de Brasil, una zona deprimida, una ciudad, San Cristóbal. Tenía una pastoral que se llamaba, en portugués, rodoviaria. La pastoral rodoviaria sería la rodovía sería como las autopistas nuestras, las vías. Así que era un sitio donde él trabajaba con su iglesia, donde trataba de conseguir fondos para ayudar a los camioneros que iban en las autopistas. Entonces, como era una zona muy transitada de muchos camiones, él conseguía fondos para... La idea central de esto tenía que ver con conseguir fondos para construir como un parador, digamos, un hotel para los camioneros. Entonces apelaba a este recurso de llamar la atención, digamos, para conseguir fondos. No fue, ya sabes, de entrada estoy diciendo que esto no funcionó, ¿cierto? Terminó muy mal. Pero no fue su primer intento, o sea, había hecho intentos previos. Con los globos. Con los globos, exactamente.
Concretamente, en ese año 2008, el 13 de enero, se había amarrado a 600 globos. Pero es que ahí se le iba la plata que él lograba recoger. Bueno, no, yo no sé si los compraba él, pero en todo caso digo que tengas cuidado para tu cumpleaños, porque si pones 600 globos te vas a salir elevada al aire. Y en esa época, o en ese día, se elevó hasta 5.300 metros. O sea, 600 globos se elevó hasta 5.300 metros. Y estaba hablando, esto es en el sur de Brasil. Él se ascendió a los cielos, literalmente, y a esa altura una corriente de aire lo llevó, porque no tenía manera de, o sea, es levantar vuelo, pero no sabes a dónde vas. Así es. No tiene otra forma de impulsarse, y recorrió 110 kilómetros desde esa ciudad de Brasil hasta la provincia de Misiones, en Argentina. Se cruzó la frontera. 110 kilómetros que los recorrió en 4 horas. O sea que ya tenía, no era la primera vez que lo hacía, se subió, recorrió, entonces ya tenía esa experiencia. Pero una gran distancia, ¿no? Pero claro, 100 kilómetros, cruza la frontera, o sea, 4 horas en el aire. No me queda claro, digo, sí, cuando querés bajar, ¿qué hacía? Rompía los globos. Exacto, empezaba a chuzar. Sí, de alguna forma no conozco el dato. Porque no es la forma más práctica, tecnológica, amarrarse un montón de globos de helio. En todo caso, eso ocurrió el 13 de enero y el 20 de abril intenta hacer este vuelo mucho más largo. Creo que, porque también uno preguntaría, bueno, ¿y cómo conseguía los fondos, cierto? Entonces, lo que estaba tratando en este vuelo que no resultó bien, era de batir un récord Guinness. Usted sabe que los récord Guinness... No recoger la platica para el paraje, sino romper un récord Guinness. No, que tal vez a través de eso, recogería dinero. Okay. No sé cómo fue el procedimiento, pero no era, digo, ¿por qué elegir ese viaje en particular? Él ya había estado volando, como te decía recién, en esta experiencia previa, 4 horas. En este vuelo, que no resultó bien, él pretendía estar en el aire 20 horas. Ya no 4, sino 20. Y parece ser, digamos, que está relacionado porque el récord Guinness, que digo que sabes que hay récord para lo que te imagines y para lo que no te imagines también, o sea, alguien lo está haciendo. Lo insospechado. Sí, y entonces había un récord, no sé cómo estará ahora, de 19 horas, o sea, ya había un antecedente con globos de estos, de cumpleaños, muchos globos, estar en el aire durante 19 horas. Entonces él intenta batir ese récord, hacer 20 horas. Para lo cual planea de dirigirse desde la ciudad donde él estaba, que es Paranaguá, llegar hasta la ciudad de Dourados, que es hacia el interior de Brasil y hacia el norte y hacia el oeste, cerca de Paraguay. Entonces ese viaje, que era bastante largo, la idea era que lo iba a recorrer en 20 horas. Entonces llega el 20 de abril, él va con equipos, entonces con paracaídas, con chaleco salvavidas, con un GPS y con 2 celulares. Y ese día se eleva. El problema es que empiezan a salir todas las cosas mal porque se prevé que con esa cantidad de globos, pensaría, podía subir hasta una determinada altura, que pensaban que era 3.000 metros. Que iba a llegar a 3.000 metros y que el viento lo iba a llevar hacia esa ciudad. El caso es que en algún momento él se comunica y estaba a 5.800 metros. O sea, de golpe. Mucho más, casi el doble de lo estimado. Claro, muchísimo más alto. Después parece que hubo otra comunicación donde él pregunta, o sea, el detallito es que llevaba GPS, pero es como si lo llevara yo, o sea, no sabía manejarlo. Y uno debería preguntar antes de levantar vuelo y no llamar desde arriba. Dentro de los preparativos. Si alguien sabe cómo se maneja eso, porque él no lo entendía cómo era el uso. Claro que no dependía de eso del vuelo, pero por lo menos saber que estaba muy alto, hacía frío, él llega a transmitir eso. Y ya después no se tienen más noticias. Y nunca más se tuvieron noticias.
Ay, Dios. Y no aparece, no, obviamente no llega a destino, no se sabe dónde está y solamente se encuentran restos muchísimo tiempo después. Ajá, pensé que se encuentran restos de los No, globos. se encontraron en algún momento, pero en el mar, o sea, porque la idea es que él viajaba hacia el interior de Brasil y se encuentran flotando en el mar en el sentido totalmente contrario. Los globos. Encuentran por ahí unos globos y 75 días después encuentran los restos del sacerdote. Pero a 1000 kilómetros desviado de donde tenía que ir. O sea, no hacia el interior, sino hacia el mar. Y nunca se supo qué fue lo que sucedió. Pero bueno, se supone que el problema es que esto es una evidencia técnica, digamos que así como en la superficie nosotros salimos afuera y decimos, uy, mira el viento que hace, y uno digamos puede identificar rápidamente, decir, mira, está como diríamos acá, está venteando del norte o del sur. A medida que empiezas a ascender, pueden haber corrientes de aire incluso opuestas, ¿no? O sea, no es que si aquí está soplando viento del sur, si empezamos a ascender, siempre va a ser viento del sur, ¿no? Porque depende de la altura, puede haber viento del norte, puede no haber viento, y eso incluso es importante para los aviones, para la aviación comercial. Hay aviones, estos aviones pasajeros, que dentro del instrumental que tiene, todo digitalizado en su tablero, hay una marquita que señala la velocidad que tiene el viento en la altura en la que están transitando y cuál es la dirección del viento. Porque eso es importante, si el viento viene, lo frena al avión o le favorece el viaje, ¿no? Si es viento de cola. Y eso hace de que muchas veces, a veces el avión sale demorado del aeropuerto y el piloto te dice, pero vamos a recuperar el tiempo en vuelo, o a veces llegan un poquito antes de lo previsto. Bueno, tiene que ver muchas veces con esto, ¿no? Con la influencia del viento. Pero muy, digamos, ingenuo el sacerdote, ¿cierto? Pensar que esas 20 horas iba a contar con el viento. Exacto, a su favor. Con viento a favor. Entonces lo que se supone es que al subir a semejante altura lo encuentra una corriente de viento, de aire, que lo aleja. Ahora él tenía la chance, y ese es lo que no se va a saber nunca, como llevaba paracaídas, de saber, bueno, que la cosa está mal, lanzarse en paracaídas. Pero por otra parte, al estar al doble de altitud, el frío es... no sabes que le podría haber afectado directamente y haberse caído sin tener conciencia, digamos, de dónde estaba. Entonces se piensa que finalmente él cayó, digamos, no es que él se quedó en los globos o que terminó, sino que cae, los globos van por su cuenta y, como digo, solamente, no sé, 75 días después lo encuentra. Sí, era una cosa arriesgada, no la repitas en tu casa. Montarse, si ya en los globos, imagínate los que se usan habitualmente como recreación, que son con aire caliente. Entonces, bueno, por lo menos quien conduce el globo tiene la opción de calentar o no calentar el aire, con lo cual eso va a ayudar a que suba o baje el globo, al margen de que pudieran llevar. Antiguamente lo que se llevaban eran cuando no eran con aire caliente, lo que llevaban el lastre, ¿no? Que iban arrojando. Si el globo empezaba a caer, empezaban a arrojar bolsas de arena, que eran cosas bien como lastre. Ahora con el tema del aire es más controlado, porque son quemadores que se encienden a voluntad para elevarlo o bajarlo. Pero lo que no puedes evitar es que el viento te lleve a donde quiere, porque no hay forma, no lleva propulsión propia. O sea, la peor condición es tratar de batir un récord Guinness agarrándote, o sea, busquemos otros récords que sean, no sé. Además con algo que uno no puede controlar, ¿cierto? Ni puede cambiar, ¿no? Necesito que ventees para el otro lado y entonces hundo este botón y así funciona, claro, ¿no? Podemos hacer récords de horas de transmisión radial. Más fácil. Digamos algo que más seguro. Nos podemos quedar sin voz, pero bueno, es un asunto que después exacto, podemos más remediar. controlado. Y entonces, claro, ya llamó mucho la atención y, como digo, como fue algo reciente, hay videos, hay fotografías del momento inclusive en el que él asciende y todo eso, pero me parece que
ya era una cuestión más de fe que de realidad y de tener noción de lo peligroso que estaba intentando hacer. Así que bueno, quedó ahí como un antecedente que me imagino yo, quisiera creer que no lo van a repetir, digamos, no lo van a intentar, pero con el tema de los récords. Profe Mario Vázquez. Bueno, quisiera creer, a eso me refería. Pero en este caso, con los globos y este señor pues en el aire queriendo batir este récord con un asunto que no se puede controlar, pues evidencia precisamente lo que es capaz de hacer la gente por un reconocimiento, y en este caso el sacerdote pues queriendo brindar como unas comodidades que tenía como un fin bonito, un objetivo, un detrás. Sí, llamaba la atención. Sí, había una finalidad válida detrás de esto. Y lo curioso es que se parece mucho a lo que habíamos hablado, a una cuestión de ciencia de infantil, de ciencia ficción, como la película está donde uno emerge dibujitos, una casa elevada por globos. Y uno pensaría que es solo resorte de la mente, de la imaginación. Y sin embargo, claro, eso está ahí a la mano. Si uno toma, pero si tú ves las fotografías o videos, te vas a dar cuenta que acomodar cientos de globos encima tuyo, pues son globos pequeños, es todo un trabajo, porque son muchos globos que cumplen con que con muchos globos inflados con aire que es menos denso que el aire, van a elevarse, y si son muchos, no importa el peso que tengas, te van a elevar. Pero bueno, ahí eso no falla, pero de ahí en adelante eso es incontrolable, ¿no? Así es, lo que podemos controlar es la segunda parte de esta dosis de ciencia, que es nuestro dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, que esperamos controlar. Lo de los datos curiosos tiene que ver, en este caso, bueno, ya que hablamos de los globos, lo hemos mencionado porque cada vez que hablamos de globos y de aerostáticos hemos hablado de distintos tipos de globos. Hacemos referencia a esto del helio, ¿no? El elemento helio. Entonces, el elemento sigue, ya hemos hablado de él, pero sigue siendo para mí algo muy, muy curioso, porque inclusive creo que es algo importante para que lo conozcamos todos, porque son gases que se emplean en globos que se utilizan en cumpleaños, es decir, no es ajeno a nuestro entorno. El helio como tal se descubre, como ya ahí empezamos con las curiosidades. Cuando vos piensas en los elementos que están en la tabla periódica, te imaginarás, aunque no seas química, que al principio habría pocos elementos, y a medida que van avanzando la historia, van diciendo, descubren el elemento tal. Y lo agregan. Y lo agregan, y se han ido agregando. Y eso parecería indicar que dependía de que algún explorador estuviera por ahí hasta encontrar un sitio, como fue con el platino, por ejemplo, que fue encontrado por un español, pero acá en la zona del Chocó, que ya se utilizaba un metal, y bueno, entonces es que alguien llega y dice, esta gente está usando esto que es raro, que no encaja con lo otro, lo analizan y dicen, no, es un elemento que no conocíamos. Otros elementos, para darte ejemplos que son más populares, como en el caso de Marie Curie, los esposos Curie, otros elementos fueron, o los estudiaban y los encontraban, que eran radioactivos, o a partir de ellos empezaban a hacer experimentos que te permiten fabricar, sintetizar un nuevo elemento. Y ya los últimos elementos que están en la tabla periódica son elementos, pero que no existen como tal en la naturaleza. Son hechos por el hombre, por el ser humano, y no viven muy poquito tiempo, pero bueno, se logran sintetizar. Pero muchos de ellos se han encontrado y tienen nombres que tienen que ver dónde se encontraron, en qué país se encontraron. Pero el helio no se encontró aquí, se encontró en el Sol. Y a ver, no ¿cómo pongas así? esa cara. Entonces, ¿quién fue? No me avisaron de quién se fue hasta el Sol, pero realmente se encuentra. Entonces, no te voy a aburrir en esta dosis con tantos detalles, pero lo podemos seguir hablando en otros datos de otras dosis. Que una forma que es muy simpática de estudiar elementos a distancia es analizando la luz que llega, la radiación que llega.
Así fue que, estudiando la luz del Sol, piensa en el año 1868, aprovechando que había un eclipse, que se podía mirar al Sol, digamos, entre comillas, se analiza la radiación que llega, así se puede estudiar de las estrellas, del Sol, el Sol es una estrella, ¿no? Tú puedes descomponer la luz que llega y analizar quién está causando esa luz que llega a nosotros con un instrumento adecuado. Se descompone y se encuentran, así, imagina el prisma que descompone la radiación, Pink Floyd, Ajá, exacto. sí. Cada una de estas de estos colores en los que se descompone la luz visible corresponde a una longitud de onda. Entonces eso es porque ves luz blanca que trae todas esas luces juntitas. Pero si analizas una en particular, como en el caso del Sol, se descubren unas líneas. Es como una huella digital, como una característica que según las líneas que tú observas dice esto está ocasionado por sodio o por calcio. Son inclusive experimentos que se pueden hacer aquí en los laboratorios de química. Analizarlos porque las llamas tienen distintos colores, quiere decir que eso da indicio de que hay distintos elementos químicos. O si te llevo a los fuegos artificiales, porque los fuegos artificiales tienen distintos colores, tienen que ver con distintos compuestos químicos. Entonces ya hace la relación compuesto químico-color, ¿no? La radiación es diferente. Es muy apretada la explicación. Así fue que se encuentra este gas que no se había visto en ninguna parte, este elemento. En el Sol se sabe, entonces, al Sol hay mucho de esto, que se llama helio, justamente, porque del latín helium, del griego helios, que tiene que ver con el Sol, de ahí viene el nombre. Y de ahí viene todo lo de la teoría heliocéntrica, ¿cierto? Cuando usamos esa palabrita. Pero entonces el helio, es una cosa curiosa, se descubre en el Sol. Es, después del hidrógeno, el elemento más abundante del universo. O sea, y del universo. Entonces tú dirías, tenemos mucho de eso. Bueno, justamente tenemos muy poco de eso, porque el helio, al igual como los globos, se eleva. El helio es menos denso que el aire, se va. Tiene dos características que parecerían buenas, pero para ciertas cosas malas. Es menos denso, perdón, por eso levanta los globos, y no es reactivo, no reacciona con casi nadie. Entonces, al no reaccionar, no forma compuestos, sino que simplemente se va. Él está ahí, se va. Entonces, es muy difícil. No hay reservas de helio en la Tierra. No se puede fabricar fácilmente. O sea, nos vamos a quedar sin helio, sin esos globitos de cumpleaños. Vas a tener que pensar una alternativa diferente. No, igual no estaba preocupada por eso. Bueno, no, en el caso tal que los podrías ir comprando con tiempo. Y porque está presente, para obtenerlo, está mezclado con el gas natural, especialmente en Estados Unidos. Entonces, el 7% de ese gas es helio. Estados Unidos es el que tiene la reserva más grande de donde puede obtenerse de manera económica. La única forma en este momento está en Estados Unidos, con lo cual tiene que ver con cuestiones hasta geopolíticas, de que al ser Estados Unidos el dueño, digamos, del helio, en su momento, cuando hemos hablado, en la época de los Zeppelins, de los dirigibles, la idea es inflarlos con helio, porque el helio no se inflama. Entonces tenía que depender de que Estados Unidos te diera el helio, o te lo vendiera al helio para poder llevar esos dirigibles que eran alemanes. Cuando empieza a ascender el gobierno fascista, nacionalista, Estados Unidos ya no le vende, no le provee helio. No hay helio para usted. No hay helio para usted. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los dirigibles? Inflarlo con otro gas que sea más liviano que el aire, pero que no era helio, y que era el hidrógeno. El hidrógeno así se inflama. Por eso el Hindenburg termina como terminó. Así que toda una cuestión que tiene que ver con todo esto, que el helio es difícil de fabricar, es difícil de tener, porque y es el más abundante del universo. O sea, está, pero no lo puedes tener, porque se va, porque está en todas partes. No lo puedes confinar. Está y no está, es una contradicción que usted tiene aquí. Sí, un mal día para empezar así temprano, y cuando te pongas a jugar, algún día lo puedes intentar acá en la emisora. Hay personas que
respiran helio. Sí, que es, digamos, como por lo que se le conoce popularmente, ¿cierto? Porque la gente coge globitos, aspira el helio y empieza a hablar en un tono diferente. No sé si has tenido la oportunidad. Yo no me he dedicado a jugar con esas cosas, pero la explicación tiene que ver con que la velocidad del sonido depende de la densidad del medio en el cual se transmite el sonido. Pues el sonido nosotros lo generamos a través de vibración de las cuerdas vocales. En el aire, el sonido se mueve a 344 metros por segundo, pero en helio va mucho más rápido, 927 metros por segundo. Entonces la frecuencia cambia, y sobre todo cuando son tonos agudos, eso parece ser que se nota mucho, que cuando respiras en helio, entonces se está transmitiendo en ese medio, que se va mucho más rápido y cambia esa frecuencia y por lo tanto se escucha de esa manera, supongo yo, graciosa. Así es. Y la gente, pues sí, el cambio de tono de voz se nota gracioso. Profe Mario Vázquez, este dato curioso estuvo muy carnudo. Y eso que me quedaron cosas, pero ya no. Me lo guarda para otra dosis. Me hace el favor. Temía eso. Profe Mario Vázquez, muchas gracias. A ti.